Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es sábado 20 de septiembre de 2025. Celebramos la memoria obligatoria de los santos Andrés, Kim, Taegong y compañeros mártires. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola: salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrar, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo: a ustedes se les otorga conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Los de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Andrés, Kim y compañeros mártires, la fiesta que hoy recordamos es conocida como la de San Andrés y compañeros. Fue la primera canonización que se realizó fuera de Roma en los últimos 700 años. Y es que la situación lo ameritaba, porque estaban siendo premiados con la santidad el primer sacerdote coreano y sus 102 compañeros. San Andrés Kim, el primer sacerdote de la Iglesia en el Oriente, creció comprendiendo el valor de defender su fe. Él nació el 21 de agosto de 1821, años antes de su bisabuelo había muerto martirizado, y cuando solo era un niño tuvo que afrontar por el mismo motivo la muerte de su padre, mientras su madre era destinada a vivir en la calle y pedir limosna debido a la represión religiosa que azotó Corea hasta finales del siglo XIX y que hoy, un siglo más tarde, sigue estando vigente. En 1836 Andrés fue elegido como seminarista por un misionero que pasaba por su población. En 1844 fue ordenado diácono en China y un año más tarde ordenado sacerdote en Shanghái. De allí se dirigió nuevamente a Corea, en donde cumplió la gran parte de su trabajo pastoral. Sirvió al Señor como sacerdote solo un año y pocos meses. En junio de 1846 fue arrestado y enviado a una cárcel en Seúl. Allí estuvo 3 meses y el 16 de septiembre fue decapitado cuando apenas tenía 26 años. Entre sus pertenencias se encontró una carta en coreano dirigida a sus fieles. En este difícil tiempo, para ser victorioso, se debe permanecer firme, usando toda nuestra fuerza y debilidades como valientes soldados completamente armados en el campo de batalla. Junto con el padre Kim se destaca la canonización del laico Pablo Chong, nacido en Corea en 1795. Sus padres, una hermana y un hermano, fueron martirizados entre los años 1801 y 1839. Cuando tenían 20 años, partió hacia Seúl para tratar de reconstruir la iglesia en este lugar. Decidió intentar llevar misioneros al país, pero sus intentos se vieron bloqueados por la misma persecución.
Uno de ellos murió antes de poder ingresar al país. En 1839, a la edad de 45 años, fue arrestado por ser considerado como uno de los que había intentado llevar misioneros extranjeros a Corea. Fue decapitado en Seúl el 22 de septiembre. Las figuras del padre Andrés y de Pablo Chon son solo una pequeña muestra de la persecución religiosa de las que son víctimas los cristianos en el Oriente. En la actualidad, los católicos no gozan de plena libertad para practicar su fe y, como sucedió con esos santos, siguen siendo perseguidos por sus creencias, sobre todo en Corea del Norte, ¿no? Su amor a Dios y a la Iglesia fue reconocido el 19 de junio de 1988, cuando el Papa San Juan Pablo II canonizó y proclamó santos a 117 mártires que derramaron su sangre en la Conchinchina, Annam y Tonkin, en la actualidad el norte de Vietnam. Entre los mártires había 11 españoles, un grupo de franceses y los demás coreanos. Ellos murieron víctimas del suplicio, hambre, sed, asfixia, insultos y burlas. Murieron perdonando todo lo que les habían hecho. Que estos mártires y su sangre sirva para que en esos lugares, en Corea del Norte y Corea del Sur, en China, se anuncie el Evangelio y muchos se conviertan en Jesucristo. La sangre de los mártires es semillero de nuevos cristianos. San Lucas, en el capítulo 8, estamos al inicio, dice que se había reunido una muchedumbre bastante grande, y la gente de todas las ciudades que había por allí cerca. Jesús les habla en parábola. Salió el sembrador a sembrar, esa hermosa parábola que nosotros conocemos por los evangelios, por los otros evangelios sinópticos, y dice: salió el sembrador a sembrar su semilla. Una parte cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, brotó la semilla, pero no tenía profundidad, no tenía humedad y se secó. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos crecieron más rápido. Siempre la mala semilla o los abrojos crecen más rápido que la buena semilla y ahogaron la semilla. Y otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto el 100 por uno. Yo no sé si se dieron cuenta de esta particularidad del Evangelio de Lucas. En los otros evangelios dice: una dio 30, 60, 100. El que tenga oídos para oír, que oiga. Aquí va directamente el 100, porque la semilla es buena. El terreno somos nosotros, donde se siembra. Y de hecho el mismo evangelista nos da la explicación: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron: ¿qué significa eso de la parábola? Y dice el Señor a sus discípulos y a los que estaban más cercanos a Él, dice: a ustedes se les otorga el conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás no. A los demás se les dicen parábolas, citando también el Antiguo Testamento, los profetas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y les explica la parábola. Dice: la semilla es la palabra de Dios, es decir, Jesucristo mismo. Los del borde del camino son los que escuchan u oyen, pero no son asiduos. Es la gente que no se interesa por sí mismo, que le importa solamente las cosas externas, lo material, el lucir, el dar, la imagen, pero su corazón, su vida, su alma no crece en la fe, no le da la palabra de Dios. Entonces dice: viene el demonio, se roba la palabra y se la lleva de sus corazones para que no se salven. Los del terreno pedregoso también nos explica, dice: son aquellos que oyen la palabra de Dios, se ponen alegres cuando escuchan la palabra de Dios, pero es gente inconstante. Son, dice el Evangelio, no tienen raíz y por algún tiempo creen y en los momentos de prueba pues se olvidan, fallan, porque dicen: y esta prueba no la entiendo, y entonces empiezan a dudar del amor de Dios, de la grandeza de Dios, de la presencia de Dios, y la palabra se pierde totalmente, se seca. El que cayó entre abrojos, nos dice el mismo Evangelio, son también aquellos que oyen la palabra de Dios, quizás se alegran, tratan de practicarla, pero están tan ocupados en su trabajo, en la vida del mundo, en los quehaceres de la vida, en los placeres, en el acumular dinero, en trabajar de lunes a lunes, porque no tienen tiempo
para Dios, ni para su palabra, ni para todo aquello que tenga que ver con su parte espiritual, con la salvación de su alma. Y entonces se quedan solamente enfocados en ello y no dan fruto, porque los afanes no los dejan dar frutos. Solo piensan en acumular, acumular y acumular. Y dice luego, los de tierra buena son aquellos que escuchan la palabra de Dios, tienen el corazón noble y generoso, se dejan penetrar por la palabra de Dios, su alma, su corazón, practican la palabra de Dios, son perseverantes todos los días en la oración, y aunque vengan los momentos difíciles de la vida, aunque tengan oportunidades de acumular, siempre lo principal para estos es Dios, su palabra, su vida espiritual, su fe, su oración. Y estos dan el 100 por 1. Pidámosle al Señor también que nos ayude a nosotros a darlo, ¿no? A dar el 100 por 1, el 100%. Que la palabra de Dios entre el corazón, nos transforme la vida y seamos nuevos, auténticos, que el hombre viejo quede atrás, dice San Pablo. Saludamos y oramos por la salud y por la prosperidad de todos nuestros oyentes, también por la prosperidad del consultorio veterinario Pauvet y la familia Cajar Galván. Bendiciones para ustedes, que el Señor le abra todas las puertas de la bendición. Por Berta Lucía y la familia Daza Sierra en Valledupar, bendiciones para ustedes y su familia. Por la salud y vida de la familia García Baute, Aponte Baute y Rodríguez Baute, que la Virgen María los cubra con su manto santo. Por la salud física y espiritual de Ana Pavón y sus hijos aquí en Valledupar, bendiciones especiales para ustedes. Por la salud de Germán Castilla, Jaime Castilla desde Valledupar, que el Señor les conceda la salud del cuerpo y del alma. Por la salud de Berenice Domínguez en Santo Tomás Atlántico, bendiciones para ustedes, que el Señor los ayude a caminar en su presencia. Por la salud de Lunevar Figueroa Torregrosa y de Alejandro David Figueroa Parra, que el Señor y la Virgen María les conceda la salud. Por la comunidad de Terrazas en Bucaramanga, bendiciones especiales para ustedes, que siempre estén en el camino del Señor y podamos todos dar frutos, como nos decía el Evangelio. Recuerden que mañana es domingo, día del Señor, día de la Eucaristía. No se puede entender un cristiano que no vaya a misa el domingo. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.